Tenemos el siguiente ejercicio del tema de estática. Nos dice calcular la tensión en la cuerda si la barra homogénea pesa 100 Newton y el sistema está en equilibrio. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a realizar en primer lugar el diagrama de fuerzas con respecto a este sistema. El ejercicio nos dice, ¿sí?, que esta barra es homogénea, entonces desde su punto medio vertical hacia abajo vamos a graficar su peso de dicha barra, ¿sí? Ahora, fíjate que con respecto a esta cuerda voy a hacer un corte imaginario y voy a graficar la fuerza de tensión. Ahora, fíjate que en esta parte, ¿sí?, yo tengo una fuerza de reacción. Y para graficar dicha fuerza de reacción, como en este sistema actúan solo 3 fuerzas, fíjate, ¿sí?, yo debo tener en consideración lo siguiente. Si yo prolongo, ¿sí?, la fuerza de acción de 100 Newton, justo estas dos fuerzas son concurrentes. Entonces, si yo tengo dos fuerzas concurrentes, la tercera fuerza, que viene a ser la fuerza de reacción, también tiene que ser una fuerza concurrente, y tiene que concurrir en este mismo punto. Ahora fíjate que son las 3 únicas fuerzas que están actuando en este sistema. Entonces, yo voy a resolverlo, ¿sí?, este ejercicio, por 2 métodos. Uno que viene a ser el método del polígono, armar un triángulo de fuerzas. Y el segundo método, ¿sí?, viene a ser aplicando la segunda condición de equilibrio. Entonces, el primer método viene a ser pues armar un triángulo de fuerzas. Y para armar el triángulo de fuerzas, fíjate, lo que voy a hacer es esta fuerza del peso, ¿sí?, de 100 Newton, lo voy a trasladar, ¿sí?, la fuerza de reacción de igual forma lo voy a trasladar, y la fuerza de tensión también lo voy a trasladar, fuerza que cierra mi triángulo de fuerzas. Ahora fíjate, yo con esas 3 fuerzas he armado este triángulo, ¿sí? Una vez que yo ya tengo mi triángulo, necesito conocer los ángulos, ¿sí?, internos de este triángulo rectángulo. Y para conocer los ángulos internos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este segmento, ¿sí?, que yo he trazado, que viene a ser la línea de acción de la fuerza de 100, ¿sí?, este segmento, fíjate, ¿sí?, parte en 2, ¿sí?, a este lado, a esta barra parte en 2 partes iguales, ¿sí? Ahora, si parte en 2 partes iguales, fíjate, este segmento es paralelo, ¿sí?, a esta vertical. Entonces, si es paralelo, ¿sí?, y además al partir en 2 partes iguales, ¿sí?, a este lado, a esta barra, este segmento actúa como base media. Por lo tanto, ¿sí?, también corta en 2 partes iguales a este lado de este triángulo. Ahora fíjate, ¿sí?, si yo trazo su altura a este triángulo isósceles, ¿sí?, porque es un triángulo isósceles, ¿sí?, fíjate que si yo tengo 37, mira, yo tengo que este ángulo es 37, yo necesito conocer este ángulo. Si en este ángulo, por ejemplo, yo lo llamo ángulo teta, ¿sí?, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 74. ¿Sí? Entonces, por diferencia, es lógico que este ángulo viene a ser de 37 grados. Fíjate, yo tengo 37, 37, entonces este lado con este lado son iguales. Tengo un triángulo isósceles, ¿sí? Yo voy a trazar su altura a este triángulo. Fíjate que este segmento que viene a ser la altura de este triángulo isósceles, ¿sí?, justo pasa también por la misma línea de acción de la fuerza de reacción, ¿sí? Entonces, mira, ¿para qué me ha servido esto? Para lo siguiente, si este ángulo es 37, es lógico que este ángulo viene a ser de 90 grados. Si yo tengo 37, 90, este ángulo que hace la vertical con este segmento de recta o con la línea de acción de la fuerza de reacción, fíjate, ¿sí?, viene a ser de 53 grados. Con esto yo ya puedo encontrar los ángulos internos de mi triángulo rectángulo. Fíjate, la vertical con la fuerza de tensión, la vertical con la fuerza de tensión forman un ángulo de 37, ¿sí? Pero fíjate, la vertical con la fuerza de reacción, la vertical con la fuerza de reacción forman un ángulo de 53, ¿sí? Esto es 37, esto es 53, fíjate que este ángulo también es 90, ¿no? La tensión, ¿sí?, con la fuerza de reacción forman un ángulo de 90 grados. Fíjate que en este caso yo me encuentro con un triángulo rectángulo conocido, ¿sí?, de 37, 53. Tú sabes que a 37 se lo pone el lado de 3K, ¿sí?, 53 se lo pone el lado de 4K, y a 90 el lado de 5K. Acá yo puedo deducir, fíjate, ¿sí?, 5K es igual a 100, despejo K y obtengo que K viene a ser igual a 20. Como el ejercicio me pide calcular la tensión,
y la tensión, fíjate, está en función de 4K, K vale 20, yo puedo sustituir y obtener pues que la tensión, ¿sí?, en esta cuerda tiene un valor de 80 newton. Esto, fíjate, es con el método del polígono, ¿no?, armando un triángulo de fuerzas. Se puede también, fíjate, ¿sí?, aplicar la segunda condición de equilibrio como te dije inicialmente, ¿sí? Para aplicar la segunda condición de equilibrio, yo tengo que elegir mi centro de momentos, ¿sí? Este centro de momentos o punto de giro, ¿sí?, tú lo tienes que, en este caso, elegir en un punto, ¿sí?, en donde tú quieras eliminar pues una fuerza o varias fuerzas que no necesites calcularlo por el momento, ¿sí? Fíjate que como a ello me piden calcular el ejercicio solo la fuerza de tensión y tengo desde luego otra fuerza que desconozco, entonces yo voy a elegir mi centro de momentos en esta parte, ¿no? Entonces una vez que yo elegí mi centro de momentos en esta parte, fíjate, ¿sí?, toda fuerza que pase por el centro de momentos, tal es el caso de la fuerza de reacción, no va a generar momentos de fuerza, ¿sí? Su momento de fuerza va a ser igual a 0. Solo las fuerzas, fíjate, de 100 y la fuerza de tensión van a generar momentos de fuerza, ¿sí? Entonces voy a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Qué me dice la segunda condición de equilibrio? Fíjate que la sumatoria de momentos de fuerza con respecto al centro de momentos, pero fuerzas que realizan momentos antihorarios, va a ser igual a la sumatoria de momentos de fuerza, pero fuerzas que realizan momentos horarios, ¿sí?, con respecto a este centro de momentos. Ahora fíjate, una vez que yo he elegido mi centro de momentos, ¿sí?, yo necesito calcular también las distancias perpendiculares a estas dos fuerzas, ¿sí?, las distancias perpendiculares al centro de momentos, ¿sí? Ahora, ¿por qué calcular las distancias perpendiculares? Porque tú sabes, ¿sí?, que al momento de una fuerza se calcula siempre la fuerza multiplicado por la distancia. La distancia siempre tiene que ser perpendicular al centro de momentos, ¿sí? Entonces fíjate, con respecto a esta fuerza de 100, su distancia perpendicular, ¿sí?, viene a ser esta distancia, mira. Esta distancia viene a ser perpendicular al centro de momentos de esta fuerza de 100. ¿Y cómo calculo esta distancia? Para calcular esta distancia, fíjate, yo necesito conocer este ángulo, ¿sí? Este ángulo viene a ser 16, y este es 74, este es 90, este es 16 grados. Ahora, una vez que yo tengo que este ángulo viene a ser 16 grados, también necesito calcular, fíjate, ¿sí?, esta distancia, desde este punto medio hasta el centro de momentos. Como el ejercicio me dice que es una barra homogénea, ¿sí?, y no me dice, ¿sí?, la longitud de la barra, entonces yo voy a suponer que toda esta longitud viene a ser L, ¿sí? Entonces, como este peso actúa en su punto medio, esta longitud viene a ser L medios, esta longitud también viene a ser L medios. Fíjate, ahora sí, ya tengo esta longitud, ya tengo el ángulo. Entonces, esta longitud perpendicular al centro de momentos de esta fuerza viene a ser el producto de esta longitud de barra L medios multiplicado por el coseno del ángulo, que viene a ser de 16 grados. ¿Sí? O también tú puedes decir que esta longitud viene a ser L medios multiplicado por el seno de 74. ¿Sí? También es válido. ¿Sí? Ahora, fíjate, yo ya encontré la distancia perpendicular a la fuerza de 100. Ahora necesito calcular la distancia perpendicular a la fuerza de tensión. Yo, para conocer la distancia perpendicular, yo lo puedo descomponer a esta fuerza de tensión, ¿sí? Lo puedo descomponer conociendo que este ángulo es 37, ¿sí? ¿Cómo lo puedo descomponer? En sus componentes rectangulares. Una componente que pase por el centro de momentos y otra componente que va a ser perpendicular a la barra, ¿sí? Pero fíjate, ¿sí?, en este caso no va a ser eso. Lo que va a hacer, fíjate, es lo siguiente. Mira, la fuerza de tensión y la línea de acción pasa por acá. Entonces su distancia perpendicular, ¿sí?, va a ser esta distancia. Desde el centro de momentos voy a trazar el siguiente segmento, fíjate, ¿sí? Entonces este segmento, fíjate, ¿sí?, viene a ser la distancia perpendicular al centro de momentos, ¿sí? Este segmento con la fuerza de tensión van a formar un ángulo de 90. Fíjate, como este ángulo viene a ser de 37 grados, ¿sí?, y esta longitud de este triángulo, ¿sí?, viene a ser L, yo puedo decir que esta distancia viene a ser el producto de multiplicar L, ¿sí?, multiplicado por el seno de 37, ¿sí?, por el seno de 37, ¿ya? Ahora,
Una vez que he hecho eso, fíjate, yo ya tengo todas las distancias perpendiculares de cada una de las fuerzas, ¿no? De la fuerza de adhesión y la fuerza de tensión. Voy a sustituir en esta ecuación, ¿sí? Teniendo en consideración que la fuerza que hace sentido antihorario viene a ser la fuerza de tensión, fíjate, y la fuerza de adhesión realiza momentos horarios con respecto a este centro de momentos. Tengo la siguiente ecuación, ¿sí? Ahora fíjate, como en cada uno de los términos de esta ecuación se repite L, yo lo puedo simplificar automáticamente y obtener lo siguiente, ¿sí? Ahora, el seno de 37, tú sabes que el seno de 37 viene a ser pues 3/5. El coseno de 16 viene a ser 24 sobre 25. ¿Sí? Ahora, fíjate, yo puedo operar en esta parte 2 por 25, son 50. ¿Sí? 100 entre 50 vendría a ser 2, multiplico por 24 y obtengo que esto es igual a 48. Como me piden calcular la tensión, despejo la tensión, este 5 va a pasar a multiplicar y el 3 a dividir, y obtengo pues que la tensión, ¿sí?, de esta cuerda viene a ser de 80 newton.